Hola a todos. Este es el primer vídeo de una serie de mini documentales de carácter divulgativo que estoy creando con el objetivo de transmitir mi pasión por la acuariofilia a todo aquel que se esté aproximando a este mundillo o que quiera aprender algo nuevo. A este mini curso lo he titulado Fundamentos de Acuariofilia y ahora nos encontramos ante el capítulo 1, Breve Historia de la Acuariofilia. Para organizar este vídeo he predispuesto el siguiente índice. En primer lugar, me remontaré a aquellos orígenes de la acuariofilia ornamental, los cuales se sitúan en el Antiguo Egipto y en China. A continuación, hablaré de los primeros acuarios equilibrados y los primeros acuarios públicos, pasando por las revistas y libros de acuariofilia moderna, para acabar concluyendo con el boom de la acuariofilia que estamos viviendo en la actualidad. Para conocer los orígenes de la acuariofilia debemos remontarnos al Antiguo Egipto, pues los primeros escritos que hablan del mantenimiento y reproducción de peces en cautividad nos llevan aquí, donde se efectuaba esta tarea con una doble finalidad. Por una parte, para lograr ejemplares para el consumo como alimento. Para esto se criaban tilapias, que es el nombre genérico con el que se denomina a un grupo de especies del género Oreochromis, familia Ciclidae, de la orden de los perciformes, de entre las que destacan el Oreochromis aureus, el Oreochromis niloticus y el Oreochromis mozambicus. Por otra parte, en el Antiguo Egipto se daba ya un mantenimiento con fines ornamentales, el cual podemos considerar el origen de la acuariofilia tal y como hoy la conocemos. Para estos fines solían destinar a los mormíridos, los cuales consideraban animales sagrados. Para orientarnos un poco, los mormíridos, o familia Mormyridae, son una familia del orden de los osteoglosiformes, es decir, peces con aletas radiadas, siendo la especie más destacada y conocida el Natonemus petersi, conocido como pez elefante de agua dulce. Siguiendo con nuestro recorrido histórico, debemos desplazarnos hasta China, donde se localizó el primer escrito específico sobre cuidado, cría y mantenimiento de peces, escrito en el año 475 a.C. y atribuido al general y político chino Fan Lei, quien es considerado actualmente como el padre de la acuicultura. El libro estaba especializado en la carpicultura, esto es, en la cría de carpas o carpines. Como curiosidad, durante esta época se detuvo el avance de la carpicultura, debido a que el nombre del emperador de la dinastía Tang, que entonces gobernaba, era Li, cuyo significado es carpa, por lo que la carpicultura era considerada como una ofensa al emperador, lo cual prohibió su consumo en todo el país, retrasando los avances tecnológicos y el desarrollo de nuevas técnicas. Los primeros peces utilizados en China con fines puramente ornamentales fueron las carpas koi y los goldfish. Posteriormente, ambas especies se exportaron a Japón, donde fueron mejoradas mediante cruces seleccionados de acuerdo a los gustos de los compradores. Los chinos, además de crear los primeros estanques, son los autores de los primeros acuarios, fabricados con cerámica y bambú. Es importante recalcar que al centrarse en especies de agua fría no tuvieran problemas con la temperatura para su mantenimiento. Pese a estos primeros pasos, hasta bien entrado el siglo XIX no podemos hablar de acuariofilia tal y como hoy la conocemos, pues no es hasta el 1830 cuando se tiene constancia de acuarios con plantas naturales que permiten un equilibrio biológico que ocasiona que no sea necesario realizar cambios diarios de agua, ya que las plantas asimilan el CO2 y parte de los nutrientes procedentes de la nitrificación. Aunque no parezca muy relevante, esto marcó una gran diferencia, pues en esencia nos encontramos ante el primer microecosistema con un ciclo cerrado completo, lo cual fue el origen de muchos avances que posteriormente se fueron dando. Pero la introducción de plantas naturales, así como de nuevas especies, se topó con un nuevo problema, la temperatura y la iluminación, los cuales se solucionaron en un primer momento con lámparas de gas y petróleo. Estos acuarios estaban construidos en cubos de vidrio y reposaban sobre unas chapas de cobre que recibían el calor de estas lámparas.
A partir de la segunda mitad del siglo XIX se produce la primera importación en Europa de variedades tropicales de la mano de Pierre Carbonnier, quien introdujo especies como los guramis, género Trichogaster, en 1865 y Macropodus en 1869. El que Carbonnier se decantara por estas especies no es fruto de la casualidad o de gustos personales. Se debe fundamentalmente a que ambos géneros forman parte de la familia Osphronemidae, que a su vez es un subgénero de los anabántidos o laberíntidos, lo cual proporciona 4 ventajas a la hora de su manutención. Por una parte, son peces de aguas lénticas, es decir, se adaptan bien a cuerpos de agua cerrados que permanecen en un mismo lugar sin correr ni fluir, pues son peces que proceden de aguas interiores que no presentan corriente continua, tales como lagos, lagunas, esteros y pantanos. Por otra parte, la diferencia fundamental es que poseen laberinto, órgano respiratorio accesorio consistente en un retículo de laminillas altamente vascularizadas que se halla bajo el opérculo. Gracias a esta estructura anatómica, los laberíntidos pueden respirar oxígeno atmosférico y vivir en aguas estancadas prácticamente anóxicas. El pez asoma a la superficie, traga aire y lo mantiene como una burbuja en la cavidad branquial. Una vez agotado el oxígeno de la burbuja, la misma es liberada a través del opérculo para liberar el dióxido de carbono contenido en ella. Por otra parte, son peces bastante adaptables en cuanto a parámetros y temperatura, y además son bastante resistentes a enfermedades. Además, a esta altura, la reproducción en estanques de las diferentes variedades de Carassius auratus es un negocio en gran expansión en países como Portugal o Estados Unidos, lográndose mediante cruces seleccionados, coloraciones y modificaciones como colas de velo nunca antes vistas. Otro elemento que contribuyó notablemente a crear afición acuariófila fue la apertura de los primeros macroacuarios públicos, destacando por su tamaño y variedades albergadas los siguientes: el Acuario de Londres, que abrió en el 1853, el de París del 1861 y el de Berlín de 1869. Símbolo del auge que estaba viviendo la acuariofilia a nivel doméstico, a lo largo del siglo XX surgen las primeras publicaciones, libros y revistas específicos de la acuariofilia, entre los que cabe destacar el Wochenschrift für Aquarien und Terrarienkunde, o Semanal del Acuario y el Terrario, que aparece en 1904 y es la primera revista de difusión semanal sobre acuariofilia. El Acuario de Agua Dulce, de Maluquer, en 1916, posiblemente el primer libro en español sobre acuariofilia moderna. Otra publicación relevante fue la revista francesa Aquarium, que surgió en 1934 como una versión modificada de la americana The Aquarium, que a su vez es de 1912. Lo que realmente desató el boom de la acuariofilia fue la introducción de nuevas especies, para lo cual contribuyó notoriamente Auguste Rabot, que en 1935 descubre una de las especies actualmente más demandadas por los aficionados, el tetra neón o Paracheirodon inesi, originariamente nombrado por G.S. Myers como Iphesobricon inesi. Los primeros ejemplares de Paracheirodon inesi llegan a Europa procedentes de una región de la Amazonia peruana que Rabot decide guardar en secreto durante unos cuantos años. 2 décadas después, empieza a comercializarse también el tetra cardenal o Paracheirodon axelrodi. Pese a que los peces disco como Symphysodon discus y Symphysodon aquifasciata fueron descubiertos en 1840, no se pudo encontrar ningún ejemplar en Europa hasta el 1921, pues todos los intentos de traslado acabaron en bajas. A partir de ese año, pese a que se consiguió trasladar algunos ejemplares vivos, no se logró su reproducción, tarea que finalmente consiguió la empresa americana Hertel, que había logrado además las primeras reproducciones de Paracheirodon inesi, que sacaron a la venta por $75 de la época. La acuariofilia alcanzó un gran éxito concluida la Segunda Guerra Mundial, debido a los avances técnicos y en el transporte aéreo que se desarrollaron en dicha época, y que permitían viajes de 24 a 48 horas minimizando las pérdidas, lo cual repercutió en una bajada de precios que acercó todavía más la acuariofilia a la población. Entre estas mejoras cabe destacar el uso de bolsas de plástico hinchadas con oxígeno para el transporte de peces, método que todavía se sigue utilizando hoy en día,
el descubrimiento de materiales aislantes y embalajes sólidos para preservar la integridad del pez y conservar una temperatura adecuada, así como el uso de sustancias tranquilizantes en el agua de transporte. El boom de la acuariofilia da lugar a la aparición de los primeros criaderos de peces y plantas acuáticas en cautividad. La mayoría de la reproducción en cautividad se realiza en estanques al aire libre en Singapur, Hong Kong o Malasia, y no en Europa, donde prácticamente solo se crían especies raras. Esto es así debido a los gastos de calefacción que supone la cría en nuestro continente. De igual manera, surgen los primeros centros de cultivo de plantas de acuario, como el que podéis ver en la imagen. Como era de esperar, surgen también los primeros comercios especializados en acuariofilia. En la actualidad, las posibilidades de la acuariofilia crecen a velocidades vertiginosas. Cada día es mayor el número de variedades, coloraciones y formas que se consiguen criar y mantener. Por otra parte, la calidad y variedad del equipamiento disponible ha mejorado notoriamente la calidad de vida de nuestros peces y plantas en acuarios, pues a día de hoy existen unos filtros y pantallas fantásticos que, junto con diferentes trucos y productos, consiguen reproducir fidedignamente las condiciones naturales de cada especie. Por último, el boom de las nuevas tecnologías y la globalización del conocimiento han permitido que la afición se expanda constantemente, pues mientras que antes, para identificar un pez o una enfermedad y actuar en consecuencia, había que acudir a los escasos libros y atlas impresos que existían, actualmente existen foros que son grandes minas de conocimiento y que permiten un gran acercamiento entre aficionados, dando lugar incluso a lazos de amistad. Además, cada vez es mayor el número de asociaciones que surgen, así como de ferias, concursos y seminarios que se celebran, lo cual sin duda contribuye a aumentar la afición por este bonito mundo. Esto ha sido todo por mi parte en este primer capítulo acerca de la historia de la acuariofilia. Próximamente publicaré nuevas entregas donde comentaré aspectos relevantes para el mantenimiento de peces, las diferentes variedades que existen, los biotopos más conocidos, la importancia de los diferentes elementos técnicos, así como nociones de alimentación y enfermedades. Saludos y espero que os haya gustado.